El vaquero que besó la herida para salvarla y terminó perdiendo el corazón. Tomás era un hombre de pocas palabras. Su vida transcurría entre el amanecer y el atardecer, siempre junto a su caballo y su rebaño. Vivía en un rancho apartado, rodeado de colinas y praderas infinitas, donde el viento parecía hablar con él, recordándole los silencios que tanto valoraba. La rutina diaria era sencilla pero dura: ordeñar las vacas, reparar cercas, guiar al ganado y asegurarse de que cada animal estuviera sano. Nada parecía perturbar su mundo hasta aquel día que cambiaría su vida. Era una tarde calurosa de verano. El sol caía con fuerza, iluminando los campos con un color dorado que hacía que todo pareciera brillar. Tomás cabalgaba por un sendero que llevaba al río, donde pensaba llevar al ganado a beber. Sus botas levantaban polvo con cada paso, y el silbido del viento entre los árboles acompañaba sus pensamientos. De repente, un grito rompió la tranquilidad, agudo y desesperado, como si alguien necesitara ayuda urgente. Tomás frunció el ceño y tensó las riendas del caballo. No era común escuchar gritos en esos campos silenciosos. Algo debía haber pasado. Guiado por el sonido, se acercó a un pequeño claro y ahí la vio. Una joven estaba tirada en el suelo, con un caballo a su lado, y su pierna parecía estar lastimada. Su vestido estaba manchado de polvo y sangre, y su rostro reflejaba dolor y miedo. Tomás sintió una mezcla de sorpresa y preocupación, algo que raramente sucedía. Sin pensarlo dos veces, desmontó y corrió hacia ella, hablando con voz firme pero tranquila: ¿Estás bien? ¿Puedes moverte? La joven intentó levantarse, pero un gemido escapó de sus labios, indicando que la herida era seria. Tomás notó un corte profundo en la pierna, seguramente causado por la caída y el roce con alguna roca o rama afilada. El vaquero se arrodilló junto a ella, inspeccionando cuidadosamente la herida. Su experiencia en el rancho le había enseñado a manejar situaciones de emergencia, pero nunca había tenido que atender a alguien fuera de su círculo habitual. No te preocupes, te voy a ayudar, le dijo con firmeza. Su tono tenía algo de seguridad que calmó un poco a la joven, que parecía al borde del pánico. Con paciencia, Tomás la ayudó a incorporarse, apoyándola en sus fuertes brazos. La joven, que finalmente se presentó como Lucía, apenas podía hablar por el dolor, pero logró decir su nombre. Tomás evaluó rápidamente la situación: necesitaba llevarla a un lugar seguro donde pudiera limpiar y vendar la herida antes de que se infectara. El rancho estaba cerca y contaba con todo lo necesario para atender accidentes menores. Así que con cuidado, la subió al caballo, asegurándose de que su pierna lastimada no sufriera más daño. Durante el camino, Lucía apenas habló, pero Tomás podía notar cómo su respiración se aceleraba y sus manos temblaban. Él no era un hombre de palabras fáciles, su forma de mostrar preocupación era a través de acciones, no discursos. Mientras cabalgaban, él se aseguraba de que el caballo mantuviera un paso lento y seguro, recordándole a Lucía que todo estaría bien. Ella, a pesar del dolor, comenzó a observarlo con curiosidad. Había algo en él que inspiraba confianza y tranquilidad, algo que no se encontraba en las personas que solían apresurarse y hablar demasiado. Al llegar al rancho, Tomás ayudó a Lucía a descender del caballo con cuidado. La condujo hasta la pequeña enfermería improvisada que tenía junto a la casa, una habitación limpia, con una mesa de madera, vendas, agua y un botiquín sencillo. Se sentó junto a ella y empezó a limpiar la herida con agua y un poco de alcohol. Lucía apretaba los labios para no gritar de dolor, y Tomás, consciente de cada movimiento, buscaba no lastimarla más. Con manos firmes pero gentiles, aplicó ungüento y preparó vendas limpias. En un momento, Tomás notó que Lucía estaba pálida y su respiración era irregular. Sin pensarlo, hizo algo que raramente mostraba ante alguien: inclinó su cabeza y besó suavemente la herida. Fue un gesto instintivo, un acto de ternura que buscaba calmarla más allá del dolor físico. Lucía parpadeó sorprendida, y por un instante, ambos se miraron sin palabras. El gesto, aunque breve, generó una conexión inesperada.
Tomás no solo estaba curando la herida, también estaba mostrando un cuidado genuino que iba más allá de lo habitual. Después de vendar la pierna, Tomás se sentó frente a ella, manteniendo cierta distancia, pero con la mirada atenta. Lucía, recuperando un poco la compostura, le agradeció con una voz débil pero sincera. No sé cómo agradecerte. No sé qué hubiera pasado si no hubieras estado aquí. Tomás solo sonrió, incómodo con las palabras de gratitud. Para él, ayudar era algo natural, no algo digno de elogio. Sin embargo, en su interior, sentía algo extraño, una mezcla de orgullo y un sentimiento que no había experimentado antes. El resto de la tarde transcurrió en una calma relativa. Tomás preparó agua caliente para limpiar mejor la herida, y Lucía, sentada en una silla cercana, comenzó a relajarse un poco. Comenzaron a hablar tímidamente, Tomás escuchaba más de lo que hablaba, y Lucía contaba detalles de su vida en el pueblo, su familia y sus caballos. A pesar del dolor, había una chispa de curiosidad y simpatía en sus palabras. Tomás notó que cada historia que escuchaba lo acercaba más a ella, aunque no lo admitiera. Al caer la noche, la luz del atardecer se filtraba por la ventana, tiñendo la habitación de tonos cálidos. El rancho se sentía seguro, aislado del mundo exterior. Lucía, con la pierna vendada y más tranquila, miraba a Tomás y se dio cuenta de algo: aquel hombre rudo y callado tenía un corazón más grande de lo que imaginaba. Y Tomás, por su parte, comenzaba a sentir algo que no había sentido jamás, preocupación real por otra persona, más allá de la obligación de salvarla. Cuando finalmente la acomodó en un lugar seguro para descansar, Tomás se quedó un momento observándola. Sabía que su vida solitaria no estaba preparada para cambios bruscos, pero algo en Lucía lo hacía cuestionarse esa rutina. En silencio, prometió cuidarla mientras fuera necesario, aunque eso significara abrir su corazón, algo que siempre había mantenido cerrado. Esa primera tarde fue el inicio de algo inesperado. La acción de ayudarla, de protegerla, de estar cerca de alguien que necesitaba apoyo, creó un vínculo que ninguno de los dos podría ignorar. Sin darse cuenta, la presencia de Lucía comenzó a llenar los espacios vacíos de la vida de Tomás, y él se convirtió en un refugio seguro para ella. El viento de la noche entraba por las ventanas abiertas, y el rancho parecía un pequeño mundo apartado donde el tiempo avanzaba lento. Tomás revisó una vez más la herida antes de dejarla descansar y notó que Lucía lo miraba con gratitud y un destello de curiosidad. En ese momento, ambos entendieron algo sin decirlo: el encuentro no había sido casual, y algo especial comenzaba a nacer entre ellos. Esa noche, mientras las estrellas iluminaban el cielo, Tomás se sentó en el porche del rancho y reflexionó. Nunca había creído en amores repentinos ni en conexiones inmediatas, pero lo que había sucedido lo hacía cuestionarse todo. La ternura que sintió al besar la herida de Lucía, su preocupación constante y la forma en que ella le devolvía la mirada, despertaron un sentimiento nuevo y potente. El día había comenzado como cualquier otro, con rutina y silencio, y terminó con una emoción que Tomás no sabía cómo manejar. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que su mundo podría cambiar, y que quizás esa joven del pueblo traería consigo algo más que agradecimiento, un corazón dispuesto a latir junto al suyo. Y así terminó la primera parte de la historia, dejando la sensación de que algo grande y profundo estaba por desarrollarse. Tomás y Lucía habían compartido un encuentro que no solo sanaba el cuerpo, sino que empezaba a tocar el alma, marcando el inicio de un vínculo que ninguno de los dos olvidaría jamás. Lucía despertó al día siguiente con el sol entrando por la ventana del rancho, iluminando suavemente su rostro. La pierna vendada estaba firme, aunque todavía sentía dolor en cada movimiento. Al abrir los ojos, vio a Tomás sentado cerca de la mesa, revisando los utensilios del rancho y asegurándose de que todo estuviera en orden. No la miraba directamente, pero había algo en su postura que transmitía calma y cuidado. Lucía respiró profundo, agradecida de no haber pasado la noche sola. Tomás notó que ella despertaba y le ofreció un gesto sencillo: un vaso de agua y un pan recién horneado.
Lucía aceptó con una sonrisa tímida, sintiéndose más tranquila en su presencia. Aunque Tomás era un hombre de pocas palabras, su forma de moverse, de observar, de anticipar lo que ella necesitaba, decía más que cualquier conversación. Era como si cada acción suya estuviera pensada para que ella se sintiera segura y protegida. Durante el desayuno, Lucía comenzó a hablar sobre su pueblo, sobre su familia y los caballos que cuidaba. Tomás escuchaba atentamente, preguntando de vez en cuando con su voz grave y pausada. Cada pregunta era sencilla, directa, pero cargada de interés genuino. Lucía se dio cuenta de que estaba hablando con alguien que no solo la estaba escuchando, sino que realmente quería entenderla. Esa sensación era nueva y reconfortante, porque pocas veces alguien mostraba tanto cuidado sin esperar nada a cambio. Después del desayuno, Tomás la ayudó a caminar por el patio del rancho para ejercitar la pierna. Lucía sentía un poco de miedo de caerse nuevamente, pero la firmeza de los brazos de Tomás la hacía sentirse segura. Cada paso que daban juntos, cada movimiento cuidadoso, parecía acercarlos más. Aunque ninguno de los dos lo decía en voz alta, había una tensión sutil, algo que empezaba a crecer entre ellos, una mezcla de admiración, curiosidad y un sentimiento que aún no entendían completamente. Mientras caminaban, Tomás le mostró cómo cuidar los caballos. Lucía observaba con atención cómo él les hablaba, cómo los acariciaba y cómo parecía entender cada movimiento de los animales. Había en él un respeto profundo por la vida y la naturaleza, una conexión que Lucía encontraba fascinante. Cada gesto de Tomás, cada mirada atenta, hacía que ella se sintiera especial y valorada. Se sorprendió al darse cuenta de que estaba disfrutando de la compañía de un hombre que al principio le parecía distante y serio. A media mañana, decidieron llevar un poco de heno al corral y alimentar a los animales. La pierna de Lucía aún no estaba al 100%, así que Tomás se aseguraba de que no hiciera movimientos bruscos. Mientras recogían el heno, Lucía le contó historias de su infancia, cómo había aprendido a montar a caballo desde pequeña, las travesuras que hacía con sus hermanos y cómo soñaba con viajar algún día más allá del pueblo. Tomás escuchaba en silencio, sonriendo de vez en cuando, impresionado por la fuerza y la alegría que emanaba de ella a pesar de su reciente accidente. A mediodía, regresaron al rancho y Tomás preparó un almuerzo sencillo, sopa caliente y pan recién horneado. Se sentaron uno frente al otro, y aunque la conversación no era extensa, había un entendimiento implícito entre ellos. Lucía notaba los pequeños detalles, como él siempre ofrecía primero la comida a ella, como se aseguraba de que el vaso estuviera lleno, como su mirada se suavizaba cuando ella sonreía. Para ella, cada gesto era una muestra de cuidado que iba más allá de lo físico. Por la tarde, Tomás le enseñó algunos trucos básicos de equitación mientras ella se recuperaba del miedo a montar nuevamente. Lucía montó al caballo con cautela, y Tomás caminaba a su lado, sosteniendo las riendas para asegurarse de que no cayera. Cada vez que el caballo tropezaba o se agitaba, Tomás estaba allí, calmándolo y protegiendo a Lucía. En esos momentos, ella empezó a ver en él no solo a un vaquero fuerte, sino a alguien que podía ser su compañero, alguien en quien confiar incluso en situaciones de peligro. Al caer la tarde, el cielo se tiñó de tonos naranjas y rosados. Lucía y Tomás se sentaron en la loma cerca del rancho, observando el paisaje. El silencio entre ellos no era incómodo, al contrario, se sentía lleno de paz y complicidad. Lucía apoyó su cabeza en el hombro de Tomás por un instante, y él, aunque al principio se tensó por la cercanía, no la alejó. Fue un momento breve, pero cargado de significado. En ese instante, ambos comprendieron que lo que sentían iba más allá de una simple amistad. Tomás se dio cuenta de que su corazón empezaba a cambiar. Nunca había pensado en amar de esa manera, con cuidado, con respeto y con un deseo genuino de ver feliz a otra persona. Lucía, por su parte, se sorprendió al notar que confiaba plenamente en él, algo que no había sentido con nadie más. Cada gesto, cada palabra, cada silencio compartido, los estaba acercando de una manera que ninguno de los dos esperaba.
Mientras el sol desaparecía detrás de las colinas, Tomás llevó a Lucía nuevamente al interior del rancho. Preparó una manta para cubrirla y la sentó frente al fuego, donde el calor de las brasas iluminaba suavemente sus rostros. Lucía se sentó en silencio, observando cómo él trabajaba con calma, cuidando cada detalle para que ella estuviera cómoda. En ese momento, no necesitaban palabras, el vínculo entre ellos hablaba por sí solo. Antes de dormir, Tomás revisó la pierna de Lucía una vez más, ajustando la venda con cuidado y asegurándose de que no hubiera signos de infección. Cada movimiento estaba lleno de atención y ternura. Lucía no pudo evitar sentirse conmovida por la delicadeza de aquel hombre rudo y reservado. Gracias, Tomás, dijo suavemente. Él solo asintió, evitando palabras innecesarias, pero su mirada decía todo lo que necesitaba expresar: estoy aquí para ti. Durante la noche, Lucía pensó en lo sucedido y en cómo alguien tan fuerte y silencioso podía ser tan protector y atento. Recordó el beso que dio a su herida y la sensación de seguridad que le provocó. Fue un momento que quedó grabado en su memoria, y aunque no podía explicarlo del todo, sabía que ese gesto había cambiado algo en ella. No solo había sentido alivio físico, sino también una calidez emocional que la hizo confiar en Tomás más de lo que jamás había confiado en alguien. Tomás, por su parte, permaneció despierto un rato más en el porche, observando las estrellas y reflexionando sobre lo que estaba sintiendo. Nunca había permitido que alguien se acercara tanto a su corazón, pero Lucía había entrado sin pedir permiso y había dejado una huella imborrable. Sentía una mezcla de alegría y miedo, alegría por haber encontrado a alguien que despertaba emociones tan profundas, y miedo de perder ese sentimiento antes de que pudiera comprenderlo completamente. Al amanecer del día siguiente, la rutina continuó, pero algo había cambiado entre ellos. La cercanía física, los gestos de cuidado y la atención mutua habían creado un vínculo que iba más allá de la simple amistad. Cada mirada, cada sonrisa y cada pequeño gesto de apoyo comenzaban a formar un lazo invisible, fuerte y silencioso, que los unía de manera profunda y sutil. Lucía comenzó a sentirse más segura, más animada, y su relación con Tomás se fue fortaleciendo con cada acción compartida. Cada día que pasaban juntos, ella aprendía más sobre él, y él, sin darse cuenta, empezaba a depender emocionalmente de su compañía. El rancho, antes silencioso y solitario, se convirtió en un lugar lleno de vida y emociones compartidas, donde ambos descubrían que la presencia del otro podía transformar completamente la rutina diaria en momentos memorables. La segunda parte de la historia termina con un sentimiento claro: la herida que una vez había causado dolor se había convertido en el inicio de un vínculo fuerte, una conexión emocional que prometía crecer y que, aunque aún no se llamara amor, ya estaba dejando una marca profunda en los corazones de Tomás y Lucía. La simple cercanía y los cuidados mutuos habían creado una historia silenciosa, delicada y poderosa, que comenzaba a transformar sus vidas de manera inesperada. Con el paso de los días, la relación entre Tomás y Lucía se había vuelto más cercana y natural. Cada mañana, al despertar, Lucía esperaba con entusiasmo la compañía del vaquero, y él, aunque renuente a mostrar emociones abiertamente, encontraba en su presencia un alivio inesperado. Sin embargo, no todo era tranquilidad. La vida en el pueblo cercano y las personas que rodeaban a Lucía comenzaron a observar con atención la cercanía entre ellos, y no todos miraban con buenos ojos aquella relación. El primer indicio de problema surgió cuando uno de los vecinos del rancho, un hombre mayor llamado Don Manuel, pasó cerca del campo y vio a Lucía y Tomás conversando junto al ganado. Don Manuel era conocido por su afán de chismorreo y su costumbre de vigilar lo que ocurría fuera de su propia familia. Al ver la cercanía de la joven y el vaquero, sus cejas se fruncieron y no pudo evitar comentar con otros vecinos: «Esa chica no debería pasar tanto tiempo sola con un hombre que apenas conoce», dijo con voz grave, cargada de advertencia. Pronto, los rumores comenzaron a circular. Algunos jóvenes del pueblo, que también tenían interés en Lucía, aprovecharon la oportunidad para hablar mal de Tomás y exagerar la situación.
Decían que Lucía estaba demasiado cerca de un hombre solitario, que el vaquero podía aprovecharse de ella, y que la familia debía intervenir antes de que algo malo ocurriera. Nada de esto era cierto, pero como suele suceder en los pueblos pequeños, una palabra equivocada podía crecer y transformarse en un problema real. Lucía comenzó a notar miradas extrañas y susurros cuando regresaba al pueblo para visitar a su familia. Se sentía incómoda y preocupada, pero al mismo tiempo, no podía negar lo que sentía por Tomás. Su corazón había aprendido a confiar en él, y la idea de separarse del vaquero le resultaba dolorosa. Cada vez que pensaba en los rumores, un nudo se formaba en su pecho, pero también sentía una fuerza interna que la empujaba a no dejar que otros decidieran por ella. Tomás, por su parte, se enteró de los comentarios mientras realizaba sus tareas en el rancho. Al principio, trató de ignorarlos, concentrándose en su trabajo, pero pronto comprendió que la situación podría complicarse si no actuaba con cuidado. Era consciente de que la vida en un rancho aislado podía ser dura y que los prejuicios de los demás podían poner en peligro lo que estaban haciendo entre ellos. Sin embargo, a diferencia de otros hombres que se hubieran retirado por miedo o orgullo, Tomás decidió proteger a Lucía y enfrentar los obstáculos sin abandonar sus sentimientos. Un día, mientras Tomás reparaba la cerca del corral, Lucía se acercó para ayudar. Los rumores habían llegado a su familia, y algunos familiares la habían llamado para advertirle sobre la cercanía con el vaquero. Lucía sintió miedo de defraudarlos, pero también estaba segura de lo que sentía por Tomás. Caminó con paso firme hacia él y le dijo con voz tranquila: «Tomás, he escuchado cosas sobre nosotros en el pueblo, algunos dicen que esto no está bien». Tomás se detuvo, la miró y le respondió con serenidad: «Lo que digan los demás no cambia lo que siento. Lo importante es lo que hacemos aquí y cómo nos cuidamos». Lucía respiró profundo y sintió alivio al escuchar sus palabras. No era fácil enfrentarse a la presión social, especialmente cuando provenía de personas que uno quería y respetaba, pero la honestidad y la firmeza de Tomás la reconfortaban. Ambos comprendieron que su vínculo no podía depender de la opinión de otros, su relación necesitaba construirse sobre confianza, cuidado y respeto mutuo. A medida que pasaban los días, comenzaron a surgir pequeños conflictos. Algunos jóvenes del pueblo, celosos de la atención que Lucía mostraba hacia Tomás, intentaban provocarla con comentarios indirectos o preguntas maliciosas. Lucía aprendió a ignorar esas palabras, apoyándose en la fortaleza y la seguridad que Tomás le transmitía. Él, aunque inicialmente evitaba confrontaciones, no podía dejar que las insinuaciones dañaran la relación que estaban haciendo. Con paciencia, le enseñó a Lucía a manejarse frente a los rumores sin perder la calma ni el respeto hacia los demás. Una tarde, mientras recolectaban agua del pozo, un grupo de jóvenes del pueblo apareció cerca del rancho. Su intención era clara: provocar a Tomás y crear un conflicto. «¿Crees que es correcto estar aquí sola con él?», preguntó uno de ellos con tono burlón, mirando a Lucía. Tomás, con calma y firmeza, se adelantó y dijo: «No estoy aquí para discutir. Ella está segura y yo estoy haciendo lo que debo. Todo lo demás es asunto de ustedes». Lucía, sorprendida por la calma de Tomás, sintió un alivio inmediato. Nunca había visto a alguien manejar una situación difícil con tanta paciencia y control. Aquella actitud le enseñó que la fuerza no siempre se mostraba con gritos o peleas, a veces, la verdadera fuerza estaba en mantener la calma y proteger lo que realmente importaba. Con el tiempo, los rumores comenzaron a disminuir, pero no desaparecieron por completo. La familia de Lucía seguía preocupada, y algunos vecinos continuaban murmurando. Sin embargo, la relación entre ella y Tomás se fortalecía cada día. Los obstáculos que antes parecían insuperables se convirtieron en pruebas que ambos superaban juntos, aprendiendo a confiar el uno en el otro y a valorar la compañía y el cuidado mutuo. En medio de estos desafíos, también comenzaron a surgir momentos de ternura y cercanía que hicieron que todo valiera la pena. Tomás le enseñaba a Lucía a cuidar del ganado, a reparar cercas e incluso a preparar pequeñas comidas. Lucía,
por su parte, aportaba alegría y curiosidad, enseñándole a Tomás a disfrutar de las cosas simples de la vida. Cada risa compartida, cada conversación tranquila, reforzaba su vínculo y les recordaba que estaban construyendo algo verdadero, a pesar de los obstáculos externos. Una noche, después de un largo día de trabajo, Lucía se quedó mirando el cielo estrellado desde la loma cercana al rancho. Tomás se sentó a su lado y, sin necesidad de palabras, ambos observaron la inmensidad del cielo. Aquella tranquilidad compartida les permitió reflexionar sobre lo que estaba sucediendo entre ellos. Lucía sintió que podía confiar plenamente en Tomás, y él, por primera vez en mucho tiempo, permitió que su corazón se acercara sin reservas. Sin embargo, los conflictos no desaparecieron por completo. Algunos familiares seguían preocupados por la diferencia entre la vida del pueblo y la vida en el rancho, temiendo que Lucía se alejara de sus responsabilidades o que enfrentara dificultades. Cada advertencia, aunque bien intencionada, creaba un pequeño nudo de tensión en el corazón de la joven. Pero Tomás siempre estaba allí para calmarla, recordándole que su cuidado y apoyo no dependían de lo que los demás dijeran. A pesar de estos desafíos, la relación crecía lentamente. Cada momento juntos se convertía en una oportunidad para aprender más sobre el otro, sus gustos, sus miedos, sus sueños y sus pequeñas manías. Lucía se sorprendía de cuánto disfrutaba de la compañía de Tomás, y él, a su vez, se daba cuenta de que su corazón ya no podía permanecer indiferente. La vida solitaria que había llevado durante años comenzaba a transformarse, y con ella, su capacidad de amar y abrirse a nuevas experiencias. La parte 3 de la historia termina con un sentimiento de tensión y esperanza. Aunque los rumores y los obstáculos existían, la conexión entre Tomás y Lucía era cada vez más fuerte. Aprendieron a enfrentar juntos los desafíos, a confiar el uno en el otro y a valorar lo que realmente importaba, el cuidado, la protección y la compañía mutua. Esta etapa deja claro que el amor verdadero no siempre es fácil, pero la paciencia, la confianza y la dedicación pueden superar incluso las pruebas más difíciles. La mañana comenzó tranquila, con el sol filtrándose entre los árboles del rancho. El canto de los pájaros llenaba el aire, y la brisa movía suavemente las hojas, creando una sensación de calma que hacía olvidar por un momento las tensiones del pueblo y los rumores que los rodeaban. Lucía y Tomás habían pasado la noche juntos en el rancho, compartiendo historias y risas, fortaleciendo su vínculo de confianza y afecto. Sin embargo, esa paz estaba a punto de romperse. Lucía decidió salir al campo para ayudar con algunos caballos que necesitaban ser revisados. Aunque su pierna ya estaba casi recuperada, aún sentía cierta fragilidad, y Tomás insistió en acompañarla. Caminaban lado a lado, intercambiando palabras sobre los animales, sobre la vida en el rancho, y sobre sueños que hasta entonces no se habían atrevido a compartir. Cada sonrisa y cada mirada cargaba un sentimiento silencioso que ambos comenzaban a reconocer, algo profundo estaba creciendo entre ellos. Mientras revisaban un corral apartado, un caballo joven y nervioso se soltó de la cuerda que lo sujetaba. El animal comenzó a galopar descontroladamente, y Lucía, en un intento de acercarse para calmarlo, tropezó con una piedra oculta bajo la hierba. Cayó de rodillas y, antes de que pudiera levantarse, el caballo la embistió ligeramente, provocando un corte profundo en su brazo y rasguños en la pierna que ya había sanado. El dolor fue inmediato, y el miedo se reflejó en sus ojos. Tomás reaccionó sin pensar. En un instante, corrió hacia ella, apartando al caballo con firmeza y seguridad. Su corazón latía con fuerza, y en su mente no había otra cosa que proteger a Lucía. La levantó con cuidado, evitando que cayera nuevamente, y la llevó al lugar más seguro cercano, un pequeño cobertizo donde podía examinar la herida sin distracciones. La respiración de Lucía era irregular, y sus manos temblaban de miedo y dolor. Tomás tomó su rostro entre las manos, mirándola con preocupación sincera. «No te preocupes, Lucía. Estoy aquí. Nada va a pasarte». Con manos firmes pero delicadas, comenzó a limpiar las heridas.
Sabía que cada movimiento debía ser preciso para no causarle más dolor. Mientras aplicaba ungüento y vendajes, la joven cerraba los ojos, confiando completamente en él. Tomás, recordando lo que había sentido la primera vez que la había ayudado, inclinó su cabeza y besó suavemente la herida en el brazo, un gesto de ternura que buscaba calmar no solo el dolor físico, sino también el miedo que Lucía sentía en ese momento. Lucía abrió los ojos y lo miró, sorprendida por la cercanía y la dedicación que mostraba. Tomás, gracias, no sé qué haría sin ti, murmuró con voz temblorosa. Él la miró a los ojos y le respondió con una simple sonrisa, no digas eso. Estoy aquí porque quiero, y no voy a dejar que te pase nada. Sus palabras eran sencillas, pero llenas de un significado profundo que hacía que Lucía sintiera un calor que nunca antes había sentido. Mientras terminaba de vendar el brazo, Tomás notó que la pierna también necesitaba atención. Aunque la herida ya estaba casi curada, los rasguños del accidente podrían inflamarse si no los limpiaba bien. Con paciencia, volvió a vendar la pierna, asegurándose de que Lucía estuviera cómoda y protegida. Cada gesto suyo demostraba un cuidado profundo, una preocupación que no se limitaba a la superficie, estaba protegiendo su bienestar de manera total. Después de asegurarse de que todo estaba bien, Tomás ayudó a Lucía a sentarse en una manta que había colocado en el suelo del cobertizo. Ella apoyó su cabeza en su hombro, agotada por el susto y el dolor, mientras él la abrazaba ligeramente, brindándole consuelo. El contacto era breve, pero suficiente para que ambos sintieran la intensidad de sus emociones. En ese momento, no había lugar para dudas ni miedos, el corazón de Tomás estaba completamente entregado, y Lucía empezaba a comprender que su afecto por él era igual de fuerte. Al pasar las horas, Tomás decidió que necesitaban regresar al rancho principal para descansar y atender mejor las heridas. Tomó a Lucía con cuidado, colocándola sobre su caballo, asegurándose de que la pierna y el brazo estuvieran protegidos. El viaje de regreso fue silencioso, solo interrumpido por los pasos seguros del caballo y la respiración profunda de Lucía. Cada instante reforzaba el vínculo que se había formado entre ellos, él la cuidaba, ella confiaba, y ninguno de los dos quería romper ese hilo invisible que los unía. Al llegar al rancho, Tomás la acomodó en una silla cómoda y preparó agua caliente para limpiar nuevamente los rasguños, mientras Lucía observaba cada movimiento suyo. Era evidente que cada acción de Tomás estaba motivada por amor y protección. Ninguna palabra era necesaria. Todo estaba implícito en la forma en que él la miraba, cómo ajustaba los vendajes y cómo se aseguraba de que no sintiera dolor innecesario. Después de atender las heridas, Tomás se sentó frente a ella, sosteniendo su mano. Lucía no pudo evitar sonreír, aunque todavía sentía dolor. «Sabes», dijo él, con voz suave pero firme, «no tienes idea de cuánto me importa tu bienestar. No solo tu seguridad, también tu felicidad». Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda. Aquellas palabras, sencillas y sinceras, resonaron en su corazón. Por primera vez, comprendió que el vínculo que compartían era más profundo que la simple amistad, había un amor silencioso creciendo entre ellos, fuerte y sincero. Esa tarde, mientras el sol comenzaba a ocultarse detrás de las colinas, Tomás llevó a Lucía a la loma cercana al rancho para que pudiera descansar y respirar aire fresco. El cielo se tiñó de naranja y rosa, y la tranquilidad del momento permitió que ambos compartieran palabras que hasta entonces no se habían atrevido a decir. Lucía confesó sus miedos, sus dudas y lo agradecida que estaba por tener a alguien que la protegiera sin esperar nada a cambio. Tomás, a su vez, habló de su vida en el rancho, de la soledad que había sentido y de cómo su encuentro con ella había cambiado todo. A medida que el día llegaba a su fin, Tomás le pidió a Lucía que confiara en él completamente. «No importa lo que pase», dijo con firmeza, «estaré contigo. No voy a dejar que nada te haga daño, mientras yo esté cerca». Lucía asintió, con los ojos brillantes por la emoción y la gratitud. En ese momento, ambos comprendieron que su conexión había pasado de la amistad a algo mucho más profundo, un amor que se había forjado en la preocupación,
el cuidado y la valentía compartida. Esa noche, después de cenar juntos, Tomás revisó nuevamente las heridas y ajustó los vendajes con cuidado. Lucía, agotada, se recostó en la manta cerca del fuego, sintiéndose segura y protegida. Tomás se sentó a su lado, observándola dormir un momento antes de salir al porche a reflexionar. La brisa nocturna acariciaba su rostro mientras pensaba en todo lo que había pasado, la caída de Lucía, la valentía que él había tenido al protegerla, y el sentimiento profundo que ahora ocupaba su corazón. Sabía que su vida había cambiado de manera irrevocable. La joven que había encontrado en el campo no solo había necesitado su ayuda física, sino que también había despertado emociones que Tomás nunca había sentido. Cada acto de cuidado, cada gesto de ternura, cada palabra compartida, lo había acercado a algo que superaba cualquier rutina o silencio del rancho. Por primera vez, comprendió que el amor verdadero no era solo una emoción pasajera, sino un compromiso de proteger, cuidar y estar presente, incluso en los momentos más difíciles. La parte 4 termina con la sensación de que la relación entre Tomás y Lucía ha alcanzado un nivel más profundo. El accidente y el cuidado posterior no solo fortalecieron su vínculo, sino que demostraron que el amor puede surgir en medio del peligro y que la verdadera valentía consiste en arriesgarse por aquellos que se aman. La historia deja claro que, aunque las heridas físicas pueden sanar, las heridas del corazón y los sentimientos también requieren atención, cuidado y, a veces, un gesto de amor tan sencillo como un beso en la herida. Los días posteriores al accidente fueron tranquilos en el rancho, pero un sentimiento de tensión empezaba a crecer en Lucía. A pesar de la cercanía que había compartido con Tomás, la realidad de su vida en el pueblo seguía presente, su familia, sus responsabilidades y las expectativas sociales. Ella sentía que debía regresar, aunque su corazón no quisiera alejarse de aquel hombre que la había cuidado y protegido con tanta ternura. Tomás, por su parte, notaba la inquietud de Lucía. Él había aprendido a leer sus gestos y expresiones, la forma en que miraba el horizonte, cómo sus manos se entrelazaban nerviosamente, y la pausa que tomaba antes de hablar de ciertos temas. Sabía que algo la preocupaba, pero no quería presionarla. Sin embargo, cada momento que pasaba con ella le recordaba lo profundo que había llegado a amar, y cómo su corazón ya no podía separarse de su presencia. Una tarde, mientras trabajaban en el establo, Lucía se detuvo y lo miró con ojos llenos de emociones contenidas. Tomás, necesito hablar contigo, dijo, con voz suave pero firme. Tomás dejó de cepillar al caballo y se acercó, notando la seriedad en su mirada. ¿Qué pasa, Lucía?, preguntó, aunque en su interior temía la respuesta. Ella respiró hondo y continuó, mi familia, quieren que regrese al pueblo. No puedo quedarme más tiempo aquí. El corazón de Tomás se encogió, aunque trató de mantener la calma. Sabía que no podía obligarla a quedarse, su amor por ella no funcionaba con imposiciones ni reclamos. Sin decir una palabra inmediata, la tomó suavemente de la mano y la llevó a la loma donde tantas tardes habían compartido momentos de calma y conversación. Allí, con la brisa moviendo su cabello, Lucía explicó cómo sus obligaciones la llamaban de vuelta, su familia necesitaba ayuda con la finca, y los rumores que alguna vez la preocupaban no habían desaparecido por completo. Tomás escuchaba en silencio, sintiendo cada palabra como un golpe a su corazón. Quiso rogarle que se quedara, decirle que su lugar estaba a su lado, pero sabía que eso sería egoísta. En cambio, respiró hondo y la miró a los ojos. Lucía, dijo con voz serena pero cargada de emoción, entiendo lo que me dices. No puedo obligarte a quedarte, ni quiero que lo hagas por obligación. Pero quiero que sepas algo, mi corazón está aquí contigo, y siempre lo estará. Lucía sintió un nudo en la garganta y las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos. Nunca antes había sentido algo tan profundo, alguien que no solo la cuidaba, sino que también respetaba sus decisiones y su libertad. Se acercó a Tomás y lo abrazó con fuerza, intentando retener el momento, pero consciente de que el tiempo se agotaba. Tomás, yo, también te quiero, susurró entre lágrimas, pero debo regresar.
no puedo quedarme. El silencio que siguió fue pesado, lleno de emociones que ninguno de los dos podía expresar con palabras. Tomás acarició suavemente su cabello y cerró los ojos por un instante, sintiendo cómo su corazón se rompía en pedazos. Cada momento juntos, cada gesto de cuidado, cada sonrisa compartida, todo quedaba grabado en su memoria, pero debía aceptar la realidad. Había salvado su vida, pero no podía quedarse con su corazón. Durante los días siguientes, Tomás y Lucía pasaron cada instante que podían juntos. Paseaban por los campos, revisaban el ganado y compartían historias como si quisieran almacenar recuerdos que los acompañarían para siempre. Lucía disfrutaba cada momento, consciente de que pronto tendría que partir, y Tomás, aunque dolido, no podía evitar sonreír cuando la veía reír, sabiendo que su amor por ella se había convertido en algo puro y eterno. La noche antes de que Lucía partiera, el rancho parecía envuelto en un silencio solemne. Ambos se sentaron frente al fuego, con las manos entrelazadas, compartiendo el calor y la cercanía que los había acompañado durante días. No necesitaban palabras largas, su silencio estaba lleno de entendimiento y emociones profundas. Finalmente, Lucía se inclinó hacia él y colocó un beso en la mejilla de Tomás, un gesto pequeño pero lleno de cariño y despedida. «Prométeme que no olvidarás lo que compartimos», dijo ella con voz quebrada. Tomás asintió, con lágrimas contenidas, y respondió, «Nunca. Mi corazón está contigo, Lucía. Siempre lo estará». Se abrazaron una última vez, y aunque ambos sabían que el momento era doloroso, comprendieron que ese amor, aunque breve en tiempo, era eterno en recuerdo. A la mañana siguiente, Lucía se despidió de Tomás frente al corral. El sol se levantaba lentamente, iluminando la pradera con tonos dorados, como si la naturaleza misma estuviera presenciando aquel adiós. Tomás ayudó a Lucía a subir al caballo y la sostuvo firme mientras ella ajustaba las riendas. Sus ojos se encontraron por última vez, y en ese instante ambos entendieron que lo que compartieron jamás se borraría, aunque la distancia los separara físicamente. Mientras Lucía se alejaba, Tomás permaneció inmóvil, observando cómo se convertía en una figura pequeña en el horizonte. Su corazón latía con fuerza, y por primera vez en mucho tiempo, sintió un vacío profundo que ninguna actividad del rancho podía llenar. La joven que había llegado con una herida física, y a quien él había besado para calmar el dolor, se llevaba ahora también una parte de su corazón. Durante semanas, Tomás regresó a su rutina diaria, pero todo había cambiado. Cada sonido del rancho, cada movimiento del ganado, cada atardecer lo hacía pensar en Lucía. La pradera ya no era solo un lugar de trabajo, era un recordatorio constante de los momentos que compartieron y del amor que había quedado suspendido entre ellos. Aunque había salvado su vida, había perdido algo igualmente importante, la cercanía diaria, la compañía constante y la presencia de quien había conquistado su corazón. Lucía, por su parte, regresó al pueblo y se reencontró con su familia, cumpliendo con sus responsabilidades. Sin embargo, su mente y su corazón seguían ligados a Tomás. Recordaba cada gesto, cada sonrisa, cada momento de cuidado y ternura. Comprendió que el amor verdadero no siempre significa estar juntos físicamente, a veces, amar significa respetar decisiones, aceptar la distancia y conservar los recuerdos como tesoros invaluables. Meses después, Tomás aún se levantaba temprano, atendía el rancho y guiaba al ganado, pero cada tarea tenía un sabor diferente. Su corazón había cambiado para siempre. Había conocido la profundidad del amor, la ternura de cuidar a alguien y la tristeza de perder a quien amaba sin que nada lo impidiera. A veces, en silencio, se detenía a mirar el horizonte, imaginando que Lucía cabalgaba entre los campos, y sentía un consuelo extraño al saber que, aunque separados, ambos compartían un recuerdo imborrable. La historia concluye con un sentimiento agridulce. Tomás salvó a Lucía, le dio cuidado, protección y amor, pero su corazón quedó en sus manos, imposible de recuperar por completo. Ambos aprendieron que el amor verdadero no siempre se trata de posesión o cercanía, sino de entrega, respeto y recuerdos que permanecen vivos en el tiempo.
Aunque la distancia los separaba, el vínculo que habían formado era eterno, y cada pensamiento, cada gesto y cada recuerdo mantenía vivo aquel primer beso que sanó la herida y abrió sus corazones. El vaquero que besó la herida para salvarla, había perdido algo vital, su corazón, pero a cambio había ganado algo igualmente poderoso, la experiencia de un amor puro, profundo y sincero, que viviría para siempre en la memoria de ambos, recordándoles que algunas personas llegan a la vida para dejar huellas imborrables, aunque el tiempo y la distancia los alejen. Y así, el rancho volvió a su rutina, el viento seguía soplando entre los árboles, y Tomás, con el corazón lleno de recuerdos, aprendió que a veces, amar también significa dejar ir. Cada atardecer era un recordatorio de Lucía, de la ternura compartida, y de cómo un gesto tan simple como un beso en la herida puede transformar la vida de alguien para siempre.